Cuando Dios creó todas las cosas, observó y vio que todo era bueno y de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa, nos creó a cada uno de nosotros, a ti y a mí, con un potencial extraordinario. Sin embargo, el pecado entró al mundo y cuando nosotros fallamos y vemos nuestras limitaciones y debilidades, llegamos a dudar de que el propósito para el cual Dios nos creó, porque Dios te creó con un propósito específico. ¿Cuál es? Tú debes buscar a Dios en oración para que Él te muestre el propósito para el cual fuiste creado. Y déjame decirte algo, todos los seres humanos fuimos creados por Dios para servirle a Él, para servir en el reino de Dios. No importa cuáles sean nuestras limitaciones, para eso fuimos creados. Lamentablemente, una gran mayoría ha distorsionado el propósito, ha tomado otros caminos diferentes para los cuales han sido creados. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros comprendamos que ese potencial que hay en nuestras vidas, esos dones, talentos, habilidades que Él fue que nos dio, deben ser usados para su gloria y su honra. De lo contrario, como bien dice la palabra, si no lo hacemos, entonces lamentablemente al final daremos cuenta por eso, pero no heredaremos el galardón eterno. En el Salmo 147, sus versos del 1 al 6, dice la palabra de Dios: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Dios te creó para que le dieras honra, gloria y alabanza a Él. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. O sea, cuando somos humildes, llegamos a entender que fuimos creados para alabanza y gloria del nombre del Señor. Esto quiere decir que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo de manera tal que demos gloria a Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras dádivas. Todo en nuestra vida, cuando usamos o cuando entendemos el potencial que Dios nos ha dado, debe dar gloria a Dios. De lo contrario, debemos examinarnos y cambiar de rumbo, porque como bien dice la palabra, si nosotros hacemos la voluntad de Dios y cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida, a pesar de nuestras limitaciones, el Señor nos exaltará y nos hará heredar las mansiones celestiales. Todos los seres humanos tenemos límites, no somos perfectos. Ahora tenemos un Dios muy grande, el creador de todas las cosas, que no tiene ningún límite. Y la palabra de Dios también dice en el libro de Jeremías, su capítulo 17, que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. Pero dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño, examino
la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Interesante este versículo, porque el hombre puede ver lo que está delante de él, pero el hombre no puede saber lo que siente, lo que piensa el corazón del ser humano. Sin embargo, Dios sí sabe lo que hay en nuestro corazón, lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, todo Dios lo conoce. En pocas palabras, Dios conoce el panorama completo. Usted y yo no conocemos, ni debemos conocer el futuro, porque Dios nos ha llamado a vivir el presente, el ahora, dejando el mañana o el futuro en sus manos. Hay personas que pecan tratando de averiguar cómo les irá en el futuro, cómo prosperarán, cómo serán. Sin embargo, eso es pecado. Dios nos llama a confiar en Él día a día y a dejar en sus manos nuestro futuro. Sin embargo, nosotros debemos saber que a pesar de nuestras limitaciones, los planes de Dios se cumplirán en nuestras vidas si es que nosotros con humildad nos ponemos en sus manos y nos decidimos a obedecerle a Él, a seguirle a Él y a cumplir el propósito para el cual fuimos creados. En el Salmo 139 y sus versos 13 y 14 dice algo maravilloso y poderoso que no podemos ignorar. La palabra dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, aquí está afirmando el salmista que quien nos creó, quien nos formó en el vientre de nuestras madres, fue Dios, no fue un ser humano. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuando usted, a pesar de sus debilidades y sus limitaciones, se ve detrás del plan de Dios, se ve a través de los ojos de Dios, usted se da cuenta de la maravilla de todo lo que Dios ha creado, incluyendo a nosotros los seres humanos. Dios nos creó con pensamientos de bien y con planes de bien. Vuelvo y digo que un gran grupo eh, ha distorsionado y dañado los planes de Dios. Sin embargo, aquellos que nos rendimos a Él, le servimos y hacemos su voluntad, todavía estamos incluidos en su maravilloso y extraordinario plan. Si usted examina, lee, escudriña la palabra de Dios, usted se da cuenta que estos hombres y mujeres de Dios estaban llenos de limitaciones. O sea, no eran candidatos para ser usados por Dios de la manera extraordinaria que Dios los usó. Si hubiesen estado, diría yo, en esta generación, ninguno de ellos hubiese sido una persona adecuada para cumplir el plan de Dios. Sin embargo, recuerda que el único que conoce el corazón del hombre es Dios, que no podemos ver a las personas y basar su llamado, su ministerio, sus posibilidades a través de sus limitaciones. Porque cuando una vida, por débil y limitada que sea, se coloca en las manos del Todopoderoso, es usada de manera extraordinaria. Y a Dios le encanta usar y bendecir a aquellos que con humildad reconocen sus limitaciones y reconocen que el único que no tiene límites es Él. Y por eso dependen de Él. Mire, Moisés parecía tener muchas ventajas mientras estaba en la casa del faraón, pero después mató a un egipcio y salió huyendo. Moisés, ante los ojos del hombre, no parece un buen candidato para ser el líder que saca a Israel de Egipto. Sin embargo, ni el mismo Moisés sabía lo que él podría llegar
hacer. Pero cuando Dios lo llama, lo encuentra y lo envía, a pesar de que él le habla de sus limitaciones, era un hombre tartamudo, Dios le dice, tú irás y yo voy a estar contigo. Y Moisés se rinde al Señor y ya sabemos el fin de la historia. Dios rompió los límites de Moisés para desarrollar su plan a través de él. El apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, alguien que asesinaba a los hijos de Dios, jamás y nunca su manera de ser, su accionar, podría llevarlo a ser quien llegó a ser. Sin embargo, Dios vio las limitaciones de este apóstol y lo convirtió en un poderoso evangelista. Y en el autor de esas maravillosas cartas, casi la mitad del Nuevo Testamento. Pedro, el apóstol Pedro, aquel hombre que negó al maestro. Esta limitante pudo haberlo llevado a él mismo y a muchos a decir que Pedro no llegaría a ninguna parte. Sin embargo, Dios vio más allá de aquella negación. Dios vio más allá de aquel ímpetu de este hombre voluble y lo eligió. Y cuando Pedro se sometió a la voluntad de Dios, entonces fue usado de manera sobrenatural. Y Dios quiere que tú veas más allá de tus debilidades, de tus errores, y comiences a mirarlo a Él, a buscarlo a Él y a poner en sus manos esas debilidades, esas limitaciones que impiden que tú puedas ser usado para su gloria y para su honra. Dios te creó con un propósito y Dios tiene el poder de quitar y de pasar por encima de todas esas limitaciones y hacerte una persona extraordinaria, una persona maravillosa, una persona poderosa, si tú decides vivir con Él y para Él, no haciendo lo que a ti te place, sino haciendo aquello para lo cual Él te creó.